¿Por qué a veces, cuando más queremos cambiar, algo dentro de nosotros parece resistirse con fuerza? ¿Por qué, cuando tratamos de enfrentar un recuerdo doloroso o modificar un comportamiento, sentimos una especie de barrera invisible? Ese algo que se opone al cambio, incluso cuando el cambio es deseado, es lo que Sigmund Freud llamó resistencia. Y entender este concepto puede transformar no solo la manera en que concebimos el inconsciente, sino también cómo abordamos nuestro propio crecimiento personal. ¿Qué es la resistencia en el pensamiento de Freud? Freud desarrolló el concepto de resistencia en el contexto del tratamiento psicoanalítico. Lo define como una fuerza interna del paciente que se opone al acceso a ciertos contenidos reprimidos del inconsciente. En palabras de Freud, la resistencia es lo que impide al paciente acceder a los recuerdos reprimidos y lo que interrumpe la continuidad del trabajo analítico. Freud, 1914, recordar, repetir y reelaborar. Freud se topó con este fenómeno de forma práctica al observar que muchos de sus pacientes, cuando se acercaban a recordar ciertos episodios traumáticos o hablar de temas delicados, se distraían, callaban o incluso interrumpían las sesiones. Esto lo llevó a concluir que no toda la mente desea sanar al mismo tiempo. Hay partes que se oponen. ¿Dónde y cómo aparece la resistencia? El concepto comienza a tomar forma en su obra junto a Joseph Breuer, Estudios sobre la histeria, 1895. Allí, Freud plantea por primera vez la hipótesis de que los síntomas histéricos eran sustituciones de contenidos psíquicos reprimidos. El problema no era solo recordar, sino la fuerza que bloqueaba ese recuerdo. Más adelante, en su texto La dinámica de la transferencia, 1912, Freud precisa aún más el papel de la resistencia, señalando que las resistencias no solo provienen del yo, sino también del ello y del superyo. Este es un punto clave. La resistencia no es un fenómeno unitario, sino que puede surgir desde distintos lugares del aparato psíquico. Por ejemplo, el yo teme enfrentarse al dolor. El superyo castiga el deseo. El ello se aferra a su gratificación primaria. Veamos los tipos de resistencia. A medida que desarrolló su teoría, Freud identificó distintos tipos de resistencia. 1. Resistencia del yo. Es la más evidente, cuando el sujeto se rehúsa a hablar, cambia de tema o dice que no recuerda. Freud decía, es el yo quien se esfuerza por mantener el equilibrio, reprimiendo lo displacentero. Inhibición, síntoma y angustia. 1926. 2. Resistencia del ello. Se trata de la inercia del deseo inconsciente que no quiere ser iluminado ni interpretado. Quiere permanecer en la sombra. 3. Resistencia del superyo. Esta es moral. El paciente se siente culpable incluso de pensar en ciertos deseos reprimidos. El superyo actúa como una voz que dice, eso está mal, inhibiendo la elaboración psíquica. 4. Resistencia transferencial, quizás la más compleja. El paciente transfiere sus conflictos inconscientes al terapeuta. Freud escribió, la transferencia se convierte en el campo de batalla donde se enfrentan la voluntad de sanar y las resistencias del pasado. Freud, 1912. Un ejemplo clínico. Imaginemos el caso de Clara, una mujer que acude a terapia por episodios de ansiedad intensa sin causa aparente. A lo largo de las sesiones, el analista nota que cada vez que se aproxima a hablar de su infancia o de su madre, Clara se queda en silencio. Cambia de tema o se justifica con frases como «eso no importa». Freud vería esto como una resistencia del yo. Algo en Clara se defiende del dolor de recordar un conflicto infantil. A nivel inconsciente,
ese recuerdo está reprimido porque revivirlo generaría sufrimiento. Pero mientras no se afronte, el síntoma, la ansiedad, se mantiene. En lugar de forzar la memoria, Freud proponía trabajar con la asociación libre, permitiendo que el paciente diga lo primero que le venga a la mente. Así, el analista puede detectar las resistencias y poco a poco desactivarlas. Allí donde haya una detención en el flujo de asociaciones es donde debemos cavar. Freud, 1905. ¿Por qué entender qué es la resistencia sigue siendo importante hoy? Aunque muchas escuelas de psicología han evolucionado desde Freud, el concepto de resistencia sigue siendo fundamental. En la práctica clínica contemporánea, sea psicoanálisis clásico, psicodinámico o incluso terapias integrativas, se observa cómo los pacientes se enfrentan, consciente o inconscientemente, a barreras internas. Y no solo en psicoterapia. En nuestras vidas cotidianas, la resistencia se presenta cuando postergamos cambios, evitamos conflictos o negamos verdades incómodas. Por ejemplo, cuando sabemos que debemos terminar una relación, pero seguimos posponiéndolo. Cuando queremos dejar un hábito, pero nos autosaboteamos, o cuando evitamos mirar dentro por miedo a lo que podríamos encontrar. Freud nos advirtió: el hombre no quiere la verdad, porque teme que al conocerla pierda sus ilusiones. Freud, citado en El porvenir de una ilusión, 1927. La resistencia, una puerta hacia el inconsciente. Entender la resistencia no solo sirve al terapeuta, es una invitación a que cada uno observe su propia mente con más profundidad. Nos hace ver que, en realidad, no es que no queramos cambiar, sino que algo en nuestro inconsciente le teme profundamente al cambio. Freud decía que el trabajo del analista es como el de un arqueólogo, escarbar capa por capa hasta encontrar los restos del pasado, enterrado. Pero para llegar a esas profundidades, hay que atravesar las resistencias, esos guardianes del inconsciente que nos protegen, pero también nos limitan. En resumen, la resistencia es una oposición inconsciente al trabajo terapéutico o al acceso a contenidos reprimidos. Puede surgir del yo, el ello o el superyo. Freud identificó y sistematizó este fenómeno observando a sus pacientes en análisis. Es una herramienta diagnóstica clave. Donde hay resistencia, hay material significativo. Hoy, el concepto sigue siendo vigente tanto en clínica como en la vida diaria, ayudándonos a comprender nuestros bloqueos, miedos y repeticiones. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué otros conceptos del psicoanálisis te gustaría que expongamos. Hasta la próxima.